Feliz y bendecida noche para todos ustedes. Feliz de que integres mi manada Alma en Expansión. Soy Carla Bilbao Rivas, hija de Yajaira Rivas y de Imanol Bilbao. Me he formado en diferentes áreas, como el Renacimiento, Moon Mother Venezuela, que es un movimiento que se desarrolla en Venezuela y en todos los países del mundo, conectando a las mujeres en un solo sentir y en sororidad para sanar las heridas del útero, para sanar aquella información que traes de generación en generación repitiendo como una herida. Soy consteladora familiar, astróloga kármica, tarotista profesional, training master Reiki, dosing teacher en radiestesia, especialista en energía, cristaloterapeuta, ritualista y espiritualista, especializada en el gemelo evanescente y en la triada del ser. Estoy aquí para hablar de una de mis pasiones, que es la reencarnación, un tema que trae mucha polémica, pero también al mismo tiempo mucha curiosidad. Y quiero que todo este material lo revises con sumo cuidado, porque tiende a la polémica y la idea no es polemizar acerca de un tema que tiene miles y millones de años. Por lo tanto, siempre va a haber una opinión sesgada de lo que ocurre. He participado en diferentes religiones y soy consciente de todos los que existen. Este no es un tema para formarte una opinión religiosa, sino para que tengas conocimiento de cómo las religiones abordan este tema. Así que espero que tengas la suficiente amplitud mental para recibir la información que te voy a dar. Y cualquier duda que tengas con respecto al tema, sin llegar a polemizarlo, por supuesto que pueden hacer sus preguntas, estaré complacida de poder responderlas. Así que bienvenidos todos a este maravilloso taller. ¿Qué es la reencarnación? Es una creencia religiosa o filosófica según la cual el alma, después de la muerte biológica del cuerpo, migra y empieza una nueva vida en otro cuerpo. Muchos se cuestionan si la reencarnación es verdad o no. Aquí tendrá cada quien su opinión. Y la idea de este taller es que conozcan un poco a profundidad lo que significa el alma, el karma, el dharma, las vidas pasadas, y cuáles son las señales que puedo tener para deducir que mi alma está encarnada. Algunas de las prácticas, casos y situaciones que dicen probar que la reencarnación existen son regresiones a vidas pasadas, hipnosis, recuerdo de otras vidas, estudio de marcas de nacimiento inexplicables que coinciden con situaciones pasadas, personas que hablan en otro idioma después de una regresión en parapsicología, por ejemplo, niños que despiertan con dones eh, sobrenaturales o muy destacados. Eso hace pensar que es un alma reencarnada. La reencarnación según el budismo. El budismo no acepta la creencia de que tenemos un solo yo porque tenemos conciencia, ya que la conciencia está al igual que los otros elementos en constante transformación y no pueden ser identificadas en un yo permanente. Buda afirmaba que lo único que pasaba de una vida a la otra era el karma, como por ejemplo la luz que transita de una vela a la otra, sin que la primera haya pasado nada sustancial y propio a la otra vela. Es decir, como una luz que transita de un lado hacia el otro. Aunque el budismo no especifica qué sobrevive después de la muerte, el libro tibetano de la muerte menciona un cuerpo mental y allí es bastante específico, donde el budismo cree que hay memorias mentales que quedan grabadas en el alma y es de esta forma como recordamos
accesando a esa información, por supuesto, de esa manera, a través del cuerpo mental. Entonces así este cuerpo mental con instintos que actuará a la hora de la muerte es lo que transita de una vida a la otra. Otras enseñanzas de Buda con respecto a la reencarnación de Shigatha Sutta es que las posibilidades de reencarnar como un ser humano son infinitas y a veces indeterminadas. Lo que sí es cierto es que en el budismo no se considera que después que evolucionas a la especie humana, retrocedes a la especie animal. Esto quiere decir en el contexto de la evolución de la humanidad, es decir, de los seres vivos. En la cadena evolutiva, los animales están eh, primero en los humanos. Y es allí cuando se desarrollan los cerebros, los distintos cerebros, el límbico, el neocortex, etcétera, y es lo que nos hace diferenciar de la raza animal. En este contexto, pues, en el budismo, los mantras y los sutras que se recitan en sus creencias permite que el alma pueda alcanzar un nivel de conexión, un nivel de concientización del karma, haciendo un camino mucho más evolutivo. Por ejemplo, el mantra del Buda de la medicina, uno de sus legados fue que cada alma que escuchara o repitiera este mantra, pues hacía evolucionar su propia vida y además el poder transitarlo a otra persona o servir de vínculo para también esa, esa recitación, eh, pues garantizaba que las almas, por ejemplo las almas animales, evolucionaran en su cadena. Así que allí por allí les dejo el mantra del Buda de medicina, se los voy a copiar aquí para que lo escuchen y es un mantra sumamente sanador que trae innumerables beneficios, no solamente para la salud, sino también para los cuerpos, todos los cuerpos astrales, desde el físico hasta el búdico. La reencarnación según el hinduismo. Según los escritos y filosofía Upanishads, la entidad que reencarna es el Atma. El Atma puede ser definido como todo menos los atributos personales de cada uno, es decir, por ejemplo, lo que te hace ser un individuo, lo que es único para ti. Por lo tanto, es impersonal. El progreso espiritual que uno va acumulando para llegar a convertirse en Atma Brahman es registrado en el karma. Ya hablaremos más adelante de ello. El complejo físico y mental de un ser humano es reconstruido en la reencarnación según el karma. Y esta nueva persona humana se encontrará con experiencias que son resultado de los frutos de sus karmas en vidas anteriores, para así romper el ciclo que llaman avidya, karma y samsara. Cada quien tendrá una percepción distinta de lo que significan las religiones. El poder mostrarles lo que piensa cada religión no es inducirlos a creer en ello, sino a tener conocimiento acerca de sus diferencias. La reencarnación según el taoísmo. El libro de Lai Ching, el Tao Te Ching, no menciona la reencarnación de forma directa, pero en los escritos que pertenecen al taoísmo de Chuang Tzu dice, el nacimiento no es un comienzo, la muerte no es un fin. Allí se queda como tácito el hecho de que la vida continúa sin tiempo. Hay existencia sin limitaciones, hay continuidad sin puntos de partida, existencia sin límites de espacio, continuidad sin punto de partida, es tiempo. Hay nacimiento, hay muerte, hay emisión, hay absorción, donde uno pasa dentro y fuera, sin ver su forma.
ese es el portal de Dios. Hermosísima frase que además deja en el alma una sensación quizás de pasividad y para otros de angustia, en el sentir que esto es interminable y que una y otra vez voy a vivir las mismas circunstancias. No se trata de eso. Ya más adelante voy a diferenciarles lo que significa esta continuidad, sobre todo en los procesos personales. La reencarnación según el cristianismo. La propagación de los inicios del cristianismo fue denominado por la filosofía griega. En los primeros 3 siglos cristianos, la creencia dominante sobre la reencarnación provino del platonismo. Platón, que era un filósofo, afirmaba que una vida no era suficiente para regresar al estado celestial original de pureza. Por lo tanto, el alma de una persona debe pasar por la vida de una bestia o de una vida de una bestia para volver a ser humano. El sentido de la reencarnación de Platón es un castigo temporal para volver a la existencia pura y personal. Y es allí como entonces empezamos a mirar cómo todo esto fue transformado por los humanos para crear una sensación de caos. El cristianismo actual no acepta el concepto de reencarnación porque quiebra principios básicos de la propia religión, usando más el concepto de la resurrección y que solo estaba permitido para las personas más elevadas, es decir, en este caso, al Maestro Jesús. Y por lo tanto, el tema de la reencarnación es pecado. Sin embargo, en algunas filosofías o teorías se dice que el Maestro Jesús ha reencarnado después de su muerte en diferentes etapas de la humanidad para ayudar al salto cuántico, porque no solo lo cuántico viene en esta etapa. La humanidad ha pasado por diferentes saltos y el Maestro Jesús ha hecho estas encarnaciones o reencarnaciones de manera, vamos a decir, oculta, de manera que solo sus apóstoles que también lo han acompañado, y esto tiene que ver con la jerarquía espiritual del planeta, lo han acompañado en esta misión espiritual. Por supuesto, aquí les hablo de algo mucho más profundo para lo cual tienen que expandir su conciencia, de que abrir los sentidos a que hay un más allá, y no tiene que ver con los difuntos, sino más bien ese más allá que nadie conoce, pero que si empezamos a investigar un poco, podemos llegar, y no son teorías de conspiración, podemos llegar a conceptos que le dan tranquilidad a nuestra alma, porque además el alma siempre lo sabe todo. 9 señales de que un alma está reencarnada. Aquí podemos empezar por los déjà vu. Es una sensación poco común que muchas personas han podido experimentar en alguna parte de su vida. Se trata de un sentimiento de haber vivido o experimentado algo en un periodo de la vida. Por lo general, el déjà vu se genera al percibir determinados aromas, sabores, sonidos, incluso imágenes o escenas en el presente, pero que además se ha tenido la sensación de que ya has pasado por allí. Algunas personas que han experimentado un déjà vu aseguran que se produce debido a una disonancia neurológica, mientras que otros difieren e indican que el reflejo de la existencia de otras dimensiones diferentes te permite viajar entre los planos y poder desplazarte en el futuro y poder ver lo que ocurre, sin saber cómo regresar, porque es un acto inconsciente que se produce en el cerebro inconsciente, pero que cuando lo percibes en el presente, sientes que ya lo has vivido. También tenemos los sueños recurrentes, que son normalmente cuando duermes, aparecen diversos sueños que son reflejo de la mente inconsciente. Si bien es cierto que soñar lo mismo durante varios días puede considerarse un trauma,
dependiendo del tipo de sueño que se tenga. Otros aseguran que al ver el mismo escenario en un sueño puede ser un recordatorio de algo que se ha experimentado durante vidas pasadas, sobre todo cuando tienes sueños de época, cuando tienes sueños con antigüedades o con ropa de otra época también, o blanco y negro. Son muchos los relatos de individuos que aseguran haber visto otras personas o lugares en la actualidad, sin, sin ni siquiera saber de dónde proviene. No obstante, el verlos en los sueños, sientes que de alguna manera se sienten atraídos por esas imágenes. También tenemos los recuerdos espontáneos. Existe una gran cantidad de casos registrados de niños de determinadas edades que tienen registros en su memoria de personas y objetos. Dichos recuerdos, además, los niños tienen esa información muy fresca, solo que no saben cómo la obtienen. Estos recuerdos aparecen de forma espontánea algún tiempo después. Fueron comprobándose, asegurando que todos son completamente reales. Se dice también que estos tipos de recuerdos podrían estar relacionados con malos entendidos, fantasías, incoherencias provocadas por el pensamiento, pero un niño pequeño tiene la inocencia de que no tiene el prejuicio de lo que ha vivido, porque tiene muy poco tiempo en la vida. Así que no se duda de la existencia de sus comentarios, pensamientos o acciones cuando están referidos de esta manera. También tenemos la fuerte intuición. Se conoce como intuición aquella capacidad del ser humano que te permite mantener en equilibrio mental entre lo consciente y lo inconsciente. Esto con el objetivo de conseguir cierto grado de sabiduría que sirva de ayuda ante situaciones que lo requieran. Existen ocasiones en las que dicha fuerza va más allá de lo natural, llegando a convertirse en una especie de premonición. Muchas veces la intuición se convierte en esa voz que te guía para tomar decisiones. Algunos lo escuchan como voces en la cabeza, otros ven bloques de pensamiento, otros simplemente ven palabras en su mente. Todo eso pertenece a la intuición. También tenemos la empatía con otros seres vivos. Según el budismo, existe algo que se conoce como principio de las 7 vidas. Este indica que los humanos tienen derecho a reencarnar en número de 7 veces. Todo con la finalidad de hacer cosas correctamente. Pero la reencarnación no siempre ocurre en un cuerpo humano. Recuerden que las teorías de la evolución, pues, viene en la misma evolución de la humanidad, ¿ok? En otras palabras, es posible que el alma pueda alojarse dentro del cuerpo para obtener aprendizaje sobre los principios básicos de la vida. Las personas que se caracterizan por tener una gran empatía pueden ser la evidencia que han reencarnado en muchos cuerpos diferentes, por lo que sienten un gran respeto y valoran mucho a cualquier ser viviente que se encuentre a lo largo de la vida. Por otro lado, también tenemos a la precognición. Se trata de la capacidad para obtener información sobre determinados eventos que ocurrirán en el futuro. La precognición también se le conoce como visión del futuro y segunda vista. Son muy pocas las personas que poseen este tipo de habilidad y que además lo ponen al servicio de los otros. Pero también dicha habilidad no se centra únicamente en las visiones, ya que la persona también puede llegar a experimentar emociones e incluso sensaciones físicas, del mismo modo que puede llegar a ocurrir en un sueño. La precognición deja en evidencia que el alma es capaz de viajar por medio de distintas dimensiones. También tenemos las fobias y los miedos inexplicables y difíciles de superar. Y esto es básico y concreto. Una gran cantidad de problemas que se padecen de acuerdo en la actualidad son producto de experiencias pasadas que nunca se superaron. Quiero decir pasadas de vidas pasadas. Y aquí traigo a colación el trabajo del profesor, del psiquiatra Brian Weiss, que es un autor versado en el tema
Yo creo que la mayoría de las personas que están en el mundo holístico por lo menos habrán escuchado algún libro de él, porque él tiene una metodología para llegar a las vidas pasadas. Hay libros, por ejemplo, Más allá del tiempo, a través del tiempo, lazos, ahorita no me acuerdo cómo es que se llaman, lazos kármicos creo que se llama, pero él tiene muchos libros que son muy interesantes. Empezó a trabajar en un tiempo donde esto era ni siquiera impensable para trabajar en psiquiatría y fue uno de los primeros que utilizó la hipnosis para poder accesar a las vidas pasadas. Entonces, esas malas experiencias que hablaba de las fobias y los miedos que regresan a tu presente, pero esta vez lo hacen de en forma de enfermedades, por ejemplo, es una forma de mirar a través de las vidas pasadas qué era lo que ocurría en esa vida pasada, a través de esa fobia y ese miedo. Partiendo desde este sentido, es posible padecer de alguna fobia muy fuerte, ya que en alguna de sus vidas pasadas fallecieron o pasaron por una situación muy madura. Y es aquí muy dura. Aquí se puede traer a colación, por ejemplo, una persona que le tenga miedo al agua y es producto de haber muerto ahogado en un naufragio, por ejemplo, o una persona que le tema a las culebras, pudo haber sido picado y al mismo tiempo fallecido a través de la picadura de una culebra. Y así con las fobias, así con los miedos, los que se presentan hoy en día probablemente tengan la raíz en vidas pasadas. También tenemos la sensación de no pertenecer a este mundo, ese vacío que sientes porque no te adaptas y es ¿cómo decir? La frase recurrente en la que tú a veces miras a algunos clientes donde no pertenezco a mi familia, no pertenezco a ese trabajo, no pertenezco a este círculo social y tratan de encajar haciendo cosas, pues, y es muy pesado para ellos. Hay personas que por alguna razón sienten esta gran incomodidad hacia el mundo y todo lo que los rodea. La sensación suele ser combinada con el deseo de encontrar lo que consideran su verdadero hogar, porque extrañan el anterior. Eso es lo que quiero decir. Quizás se deba al llamado del sitio en la que todas las almas se cruzan, ese espacio místico donde ya cumplieron un ciclo y ahora anhelan volver a casa. Esto, la verdadera casa, que además también está escrito en algunas religiones, es ese espacio donde reposa el alma, donde según la jerarquía espiritual del planeta es acompañado por tu yo superior y pasa a la revisión de lo que hiciste en la vida, no como digo yo, el CENIAT de las almas, donde te revisan todo lo que hiciste, tanto bueno y no tanto, y es como un balance de lo que hiciste, ¿no? Y eso te permite pues avanzar a la siguiente con más cargas o menos cargas. Si te hiciste cargo de lo que te correspondía, pues será con menor carga. También está la afinidad que puedas sentir en algún momento por algunas culturas. Puede que la última señal no sea la más extraña de todas, ya que actualmente son muchas las personas que sienten cierta afinidad por las culturas antiguas, es decir, sienten una fuerte atracción por las culturas pasadas como la griega, la celta y la egipcia, y es allí donde quizás todos nos vemos reflejados porque a mí, por ejemplo, me gusta la cultura china y la cultura egipcia. Probablemente mi alma pasó, transitó por esas culturas y vivió en ese tiempo, por supuesto que sí. La razón puede ser que en vidas pasadas la persona vivió en alguna de esas épocas y por lo tanto se produce un fuerte impulso hacia lo que eso lo rodea. Si has sentido alguna de estas señales, podrás darte cuenta que la reencarnación es sí existe. Y no se trata de un mito como muchos han creído o como otros pretenden vender. Y así llegamos a los contratos kármicos, que son una especie de votos de obediencia que se hicieron en vidas pasadas. ¿Quién lo hace? El alma. Se trata de un acuerdo previo que se hace entre las personas que están en ese momento.
en el que se queda claro qué es lo que se va a obtener una de la otra. Es decir, yo llego a tu vida para, yo estoy en tu vida por. ¿Cómo será el aprendizaje? Y por un tiempo determinado. Es decir, en ese momento yo puedo elegir, como por ejemplo hay una frase, te voy a amar para toda la vida. Entonces ya le estás dando un tiempo a eso. Es toda esa vida que va a representar ese amor, sea kármico o no. Lo kármico no significa que sea malo, ya lo voy a explicar más adelante. Entonces, de una relación por tiempo determinado, luego sin razón aparente, sin una relación valedera o simplemente la forma insospechada, finaliza el vínculo y con él el contrato. Para algunos canalizadores, el contrato no se puede romper en esta vida porque fue un acuerdo que tú hiciste bajo una condición. Asimismo, como le acabo de decir, bajo un sentimiento profundo de amor hacia la otra persona, es te voy a amar toda la vida. Y yo acepto, o la otra persona acepta, ese amor para toda la vida. Y así podemos pasar vida tras vida encontrándonos con ese mismo grupo de almas. Y también funciona para lo que tenemos como contraposición, que es el odio. Le tengo rabia a fulano de tal y aquí donde nazcas y todas las veces voy a encontrarte para joderte, por ejemplo, y me disculpan la grosería. Entonces, asimismo, los sentimientos y las emociones son los que marcan esos contratos. Hoy no eres consciente de lo que tu alma hizo en el pasado. Y así podemos encontrar almas que hicieron el bien y otras que también utilizaron la energía de algunos para hacer daño. La ley del karma expresa claramente que todo cumple una ley de causa y efecto. Es posible que a través de las acciones y hasta de las palabras se ate un vínculo a una determinada situación. Siempre se debe tener especial cuidado con todo lo que se dice, ya que se termina decretando y quedando la palabra como un hecho fijo y permeando lo que ocurrirá. Es decir, mi palabra, ay no, pero yo lo que dije jugando, pues el universo no sabe de esos juegos y tu palabra es fundamental ante eso que observas o que te comprometes. Ante eso, tenemos varias cosas que vincular. Como ya les dije, los contratos para mí, para Carla Bilbao, no se rompen. También tuve una maestra en registros acá, chicos, que me decía que esos contratos el alma no los puede transmutar, disolver, como hay por allí algunos especialistas diciendo que los contratos se rompen. Para mí, no. Lo que sí pueden transmutarse, diluirse, transformarse, son los votos, las alianzas, los compromisos, los lazos que se generan entre las almas para romper algunos, vamos a decir, llamarlos vínculos que se han creado a través del alma y a veces no son tan favorables. Y aquí ya vengo a contarles entonces algunos de ellos. Los votos de pobreza son aquellos que se realizan a través de, por ejemplo, cuando estás en una orden religiosa, te entregas a la religión, a los votos religiosos, pero también dejas que la caridad sea tu norte, que la caridad sea tu contención. Entonces el dinero es considerado algo negativo, perverso e impuro. En la actualidad, si tienes problemas de dinero, es probable que en vidas pasadas se haya realizado un contrato de esta naturaleza. Y por lo general, las personas que vivieron en el pasado eh, a merced de una orden religiosa, no necesariamente la católica, están vinculados estos votos de pobreza. Así también lo están los votos de castidad, por supuesto. Problemas de sexualidad, inapetencia sexual, están vinculados a este tipo de contrato de habla de la oposición a la espiritualidad, de todo lo relacionado con los deseos carnales. Y aquí esto no solamente lo de castidad referidos a los genitales, sino también hablar de eso, hablar de la sexualidad, porque estaba prohibido según las doctrinas religiosas.
Así también están los votos de abnegación. Todas las satisfacciones pasan a un segundo plano, es decir, no puedo sentir placer bajo un ideal de sacrificio exacerbado. O sea, yo doy mi existencia a sacrificio de tal causa. Y es allí donde podemos ver esta negación en las vírgenes, en los mártires, todo lo que nos ha mostrado la Iglesia Católica eh, con estos votos de abnegación. Probablemente nuestras almas en algún punto también las hicieron, y es por eso pero tú parece que llevaras una cruz a cuesta, eso tiene que ver con esa abnegación. Los votos de silencio, que también son importantísimos, trabajarlos desde el punto de vista kármico, porque eso tiene que ver con la parte física de tu cuerpo, con la tiroides, la cervical, con la garganta, ¿ok? Con las alergias, problemas para expresar con palabras lo que se requiere. En épocas pasadas perteneció a una orden con prohibición para hablar, o que por una situación de crisis se vieron obligados a guardar silencio o permanecer en secreto. Y allí está, pues algunos podrán identificar algunas cosas que le pudieron ocurrir o le puede ocurrir en la vida presente, pero está relacionado directamente a esta situación. Y por aquí tenemos el último que les voy a mostrar, porque este tema es muy largo de tratar. Están los votos de obediencia. Personas que circunscriben todas sus necesidades a la voluntad de Dios. Ejemplo claro de esto, individuos que no son capaces de contradecir la autoridad que detengan los padres. Los contratos kármicos también contribuyen a caminar en este sentido a la evolución como personas. Si en determinado momento pensamos de que se trata de una cadena o yugo negativo que se arrastra, puede verse como una oportunidad para evolucionar hacia un estado superior. Pero ese voto de obediencia tiene que ver, por supuesto, con una iluminación, pero ¿a qué costo? ¿Ok? Y ahí podrás ver lo que decía anteriormente, personas que tienen esa cruz o llevan esa cruz, o se sienten que llevan esa cruz, es por estos votos de obediencia. Su alma pudo haber transitado esas alianzas o compromisos allí, y estos votos, si podemos hacer ejercicios para poder liberarlos. Y aquí vamos a un tema eh, que se deriva, una arista que se deriva de este tema tan interesante que es la reencarnación. ¿Qué es el karma y qué es el dharma? El karma, todo el mundo piensa que es lo negativo. Fulano es mi karma, esta situación es mi karma, o qué será lo que yo habré hecho que estoy pagando este karma. Son las frases recurrentes que se escuchan a través de una situación negativa. Pero aquí yo vengo a darle como este broche de diamante, porque ni siquiera es de oro, en el sentido de brindarles este conocimiento que el karma no solamente es lo negativo, el karma es acción. La palabra en sánscrito, karma, significa acción. ¿Qué quiere decir? Que el karma son, es la consecuencia, perdón, de todas mis acciones. En este caso, es la consecuencia de mis acciones del pasado, en las que yo pude haber hecho cosas buenas y no tanto. Por lo tanto, si en el pasado yo hice cosas malas, en este presente voy a recibir como consecuencia lo que yo hice en el pasado. El karma entonces es la representación de la ley de causa y efecto en la vida de las personas. Esta energía dicta de todas y cada una de las acciones de las personas. Son causas que desembocan en los efectos en forma de experiencias. El Dharma significa protección, porque no todo lo que vivió un alma fue malo. Entonces, este Dharma se trata de una serie de enseñanzas cuya finalidad es mejorar la vida espiritual de las personas. El Dharma pretende obtener la paz y felicidad
internas de la persona mediante el conocimiento o la lucha contra la ignorancia y el sufrimiento. Quiere decir que el Dharma entonces son las recompensas kármicas que yo recojo en esta vida presente acerca de mis acciones del pasado. Se parece un poco al karma positivo, pero este Dharma nos eleva y no tiene que ver con jerarquía, pero nos hace liberarnos del sufrimiento y de la ignorancia. Y allí me devuelvo al mantra del Buda de la medicina, que es una promesa de Buda, que también fue un maestro encarnado que brindó mucha sabiduría y dejó legados innumerables en frases, en enseñanzas, en sutras, en mantras, que, que nos enseñan a lidiar con los apegos de la vida cotidiana. Porque, y aquí voy a también a regalarles otra cosa, Buda es un título nobil, un título, como decir, Carla Bilbao. ¿Por qué? Porque pueden, así es la diferencia de por qué un Buda es chino y porque el otro es tibetano. Porque son títulos que se alcanzan. Todos los que son Budas, incluso hay Budas mujeres, es porque alcanzaron la iluminación de su estado. Entonces, yo puedo, bueno, yo creo que no llegué a ser Buda, porque tengo muchos apegos materiales y no tiene que ver con lo financiero, sino con el tengo. Tengo mi cama, tengo mi televisor, tengo mi closet, tengo mis cosas, tengo mi ropa. O sea, ese tengo me separa de la espiritualidad. Por lo tanto, trabajar esos apegos, ¿verdad? Hace que yo cada vez inunde, llene, alimente mi Dharma. Yo podría seguir hablando 3 días seguidos del tema porque esta es una de mis pasiones. De hecho, estudié astrología kármica porque uno de mis intereses siempre fue investigar por qué vivimos cosas hoy y tenemos una mirada al pasado que además no la estudiamos, no la visualizamos. Y el formarme en todo esto que tiene que ver con el karma, el dharma, y toda esta experiencia ha sido de mucha relevancia para mí en entender por qué han ocurrido las cosas. Así, ¿verdad? ¿Cuál es la forma de nosotros poder mirar las vidas pasadas y encontrar lo que estamos buscando? Porque esto es un tema que da muchísima curiosidad. Pero hay muchas vías. Aquí en esta lámina se me quedó una frase que no va allí y que no borré, me disculpan. Ok, los registros acá, chicos, son... esta canalización se puede hacer a través de canalizaciones que una persona pues canalice vidas pasadas a través de los maestros ascendidos. Se puede hacer por péndulo, se puede hacer por meditaciones. Hay especialistas en el área que trabajan estos temas, ¿ok? Una carta astral kármica nos permite ver los nodos lunares, nos permite conectar con la luna, nos permite ver los puntos kármicos, por ejemplo, el vértex, por ejemplo, palas, diferentes aspectos que nos van a denotar cómo fue mi relación kármica con todos los aspectos que muestran mi carta natal el día de mi nacimiento. Entonces, esa distinción de ser kármica, porque los astrólogos que se dedican a esa área, pues saben llegar al punto de que fui en vidas pasadas, porque eso te está afectando de vidas pasadas y cómo llevar a la solución. La regresión a vidas pasadas no es lo mismo que la hipnosis, que allí donde me faltaba ese ítems iba la hipnosis, que además voy a hacer la diferencia aquí. La regresión a vidas pasadas es una meditación consciente que te lleva a estados profundos de relajación donde el terapeuta puede indagar y además no se hace por curiosidad. Puede llegar a lo que una vida le puede estar afectando a una persona, por ejemplo, en infertilidad, por ejemplo, en una enfermedad grave o en una enfermedad media, en una fobia, en un miedo, que pueda ser en una depresión, por ejemplo, en la ansiedad, o sea, regresar a esa vida pasada y poder sacar como esa espina de una rosa, eh,
el terapeuta pues está capacitado para hacerlo, ¿ok? En cambio, la hipnosis, que fue lo que me faltó aquí en esta lámina, está relacionado a que los psiquiatras son los únicos que están autorizados y capacitados para realizar hipnosis, y esta sí se hace de manera inconsciente, es decir, tú no recuerdas absolutamente nada cuando te realizan una hipnosis, porque bueno, son técnicas que en este caso la Organización Mundial de la Salud otorga el permiso a los psiquiatras de poder hacer esto en causas clínicas, en casos clínicos y médicos, ¿ok? La terapia de respuesta espiritual es algo, es una técnica que la diseñó Robert Dessler. Él pues creó una cantidad de gráficos que nos llevan a conectar las vidas pasadas y a poder tener una liberación de todo lo que se encuentra allí. Esos gráficos de él son inalterables y solamente las personas que se forman bajo su modalidad son los que están autorizados para realizar la terapia. La radiestesia es un poco más libre. De hecho, yo me formé de esta forma y soy investigadora de la energía. He creado algunos talleres basados en mi investigación de la parte energética para poder llegar profundamente a, por ejemplo, quitar entidades oscuras, por ejemplo, tratar temas de vidas pasadas, etcétera. El Reiki, a través del Reiki, no es que conectas con vidas pasadas. O sea, en una sesión, o ese no es realmente su propósito inicial. En una sesión, el alma se puede relajar tanto, la persona se puede relajar tanto que puede conectar con vidas anteriores. El reikista tiene que estar preparado para estas situaciones porque debe conducir no solamente la energía, porque bueno, yo he visto casos en personas que he asistido en el Reiki. Hay que tener una preparación, ¿verdad? En este sentido, para poder sacar sutilmente a la persona del estado en el que se encuentra, sin violentarlo, sin hostilidad, sin que sea un choque para él, porque está transitando su alma un espacio de ultra relajación. Y por otro lado está el renacimiento, que tampoco es una técnica que está únicamente relacionada al conectar vidas pasadas, pero que a través de la respiración consciente y conectada se puede llegar a memorias muy profundas de vidas pasadas, y por supuesto el renacedor también tendrá la habilidad para poder transitar a la persona, guiarla para poder sacarla del estado. Así que bueno, estas son las diferentes técnicas que nos pueden ayudar a mirar nuestras vidas pasadas y a tener sanación a través de ellas. Fue un placer para mí llevarte estas pocas palabras porque considero que son ínfimas a todo lo que podemos desarrollar a través de las vidas pasadas. Espero que todo esto te haya gustado y sé que hay muchísimas preguntas, así que voy a esperar cada una de ellas y por supuesto que las voy a responder todas. Así que tu curiosidad va a ser respondida en pocos minutos. No tengas temor a preguntar absolutamente nada, porque estás aquí para aprender.